Hola a todos, bienvenidos a la clase 11 del módulo de Sociología Básica. Con la clase de hoy vamos a dar por iniciar la unidad 2 del módulo, ¿ya? Y vamos a comenzar con un concepto, que es el concepto de interacción social, que es uno de los conceptos más importantes dentro de la sociología, del mismo modo que los conceptos que nosotros vimos en la unidad 1, como sociedad, cultura, socialización. La interacción social es un concepto muy similar en cuanto a la importancia que tiene para la sociología y también porque está relacionado con prácticamente todo lo que pasa o lo que sucede en la sociedad, ¿ya? Entonces veamos cuáles son los objetivos de esta clase. El objetivo general: entender la interacción social como fenómeno fundamental de la sociedad, es decir, algo que está en la base de la sociedad, ¿ya? Desde la perspectiva de la sociología, obviamente, ¿ya? Objetivo específico: el primero, conocer el concepto sociológico de interacción social, ¿ya? A pesar de que nosotros intuitivamente sabemos lo que es interacción, ¿ya? Tiene que ver con la relación entre las personas, ¿ya? Pero hay que hacer algunas precisiones respecto a eso. El segundo objetivo específico: conocer los principales comportamientos que dan cuenta de distintas formas de interacción social, ¿ya? Hay determinados tipos de comportamientos generales, ¿ya? Eh, que dan cuenta de formas de interacción que tal vez no son tan evidentes, ¿ya? Vamos a revisar cuatro en particular, que se dan en muchos contextos de la sociedad. El tercer objetivo específico: conocer las principales modalidades de interacción social, ¿ya? En base a determinados criterios, como por ejemplo si la interacción es presencial o no presencial, el grado de formalidad que hay, etcétera, ¿ya? Y el cuarto objetivo específico es comprender la importancia que tienen los significados que crean las personas como mediadores subjetivos de la interacción. En otras palabras, entender cómo los significados que nosotros creamos subjetivamente, los significados que le damos a las palabras, por ejemplo, o a los gestos, cómo eso determina la manera como vamos a interactuar con las demás personas, ¿ya? Comencemos entonces. ¿Qué se entiende por interacción social? Básicamente, toda forma concreta de relación entre individuos y grupos, ¿ya? Dentro de un contexto social determinado. Y ese contexto va a ser una sociedad, una cultura, etcétera, ¿ya? Eh, y dentro de la interacción social se incluyen todas las posibles relaciones que puedan haber individuos, entre individuos y grupos, y entre grupos, ¿ya? Esas son como las combinaciones que se pueden dar. Cuando una empresa se relaciona con otra empresa, por ejemplo, en términos comerciales, eso se considera interacción también, no solamente cuando una persona conversa con otra, que es como la forma más básica de la interacción, ¿ya? Hay algunas formas que son un poco más complejas, ¿ya? Como la que acabo de indicar. Lo importante aquí es que entendamos que la interacción social, como el nombre lo dice, como el nombre lo dice, es un proceso que no puede ser individual, ¿ya? No puede ser individual. Entonces las acciones que las personas realizan de manera individual, solos, ya no se consideran como interacción social, ¿ya? Los actos individuales, para ser más preciso, como por ejemplo, ¿qué? Como leer. Si yo tomo un libro y estoy leyendo, no estoy interactuando con nadie, con ninguna persona, ningún grupo, ¿ya? Es un acto individual. Bañarse en la ducha también es un acto individual. Pensar también es un acto individual. Ya, esos actos son de tipo individual, no son actos sociales, digamos. Independientes de que todos esos actos tengan que ver con un contexto social, etcétera, ¿ya? Pero no son propiamente tal muestras de interacción social, ¿ya? No constituyen formas de interacción social. Entonces la interacción social no puede existir a partir de una persona aislada, de una única persona aislada, ¿ya? Para que la interacción social exista, debe darse una situación comunicativa entre al menos dos individuos. Eso es lo mínimo que tiene que haber, una situación comunicativa, ¿ya? Un intercambio de gestos, de palabras, lo que sea. Pero tiene que existir algún intercambio comunicativo, un receptor y un emisor, ¿ya? Donde hay un mensaje. ¿Ya? Y ese mensaje puede ser oral, puede ser escrito, puede ser gestual, etcétera, ¿ya? Pero tiene que haber al menos dos individuos, alguien que eh, sea el emisor del mensaje y otro que lo recepcione, ¿ya? Eh, y obviamente la interacción, al referirse a la relación entre individuos y grupos, ¿ya? Constituye un fenómeno eminentemente microsocial. Nosotros vimos cuál era la realidad microsocial.
la realidad de pequeña escala, ¿ya? Contrariamente a lo que era la realidad macrosocial que tenía que ver con los grandes fenómenos, ¿ya? Como la pobreza, la delincuencia, etcétera, ¿ya? Visto esos fenómenos obviamente desde un prisma general, ¿ya? La interacción social es un fenómeno eminentemente microsocial, está referido a la realidad de pequeña escala, digamos, ¿ya? La interacción social, como dijimos, vamos aquí en este párrafo. La interacción social es uno de los fenómenos fundamentales de la sociedad, ¿ya? Es la base de la vida cotidiana, ¿ya? Todo lo que nosotros realizamos en nuestro diario vivir es interacción prácticamente, ¿ya? Prácticamente la mayor parte de lo que hacemos es interacción, ¿ya? Nos relacionamos con nuestra familia, nuestros amigos, en, en el, en el, en el contexto educativo donde están ustedes, con los profesores, con sus compañeros, etcétera, ¿ya? Entonces, es la base de la vida cotidiana, ¿ya? También es la base de procesos importantes como la socialización. Nosotros dijimos cuando hablamos de socialización que este proceso no se podía llevar a cabo sin interacción, ¿ya? Sin interactuar con los agentes de socialización, por ejemplo, como la escuela, la familia, la religión, etcétera, los medios de comunicación, ¿ya? Entonces, también la interacción social es la base de la socialización, ¿ya? Y en definitiva, la interacción social es la base de la construcción de la realidad macrosocial. Todos los fenómenos de gran escala que nosotros conocemos, como los que le nombré, la pobreza, la estratificación social, la delincuencia, etcétera, todos los fenómenos de escala macrosocial derivan de alguna manera eh, de miles o millones de interacciones que se realizan simultáneamente, ¿ya? Y que se arrastran de hace cientos o miles de años también, ¿ya? Nosotros vamos a dar algunos ejemplos para graficar cómo algunas cosas que nosotros damos por hecho hoy en día, algunas instituciones, por ejemplo, que damos por hecho que existen, ¿ya? Cómo esas instituciones se crearon a partir de la interacción social, ¿ya? Entonces, en definitiva, la sociedad y todo lo que compone la sociedad se construye a partir de la interacción social. Todo lo que nosotros conocemos, no hay nada que haya nacido, digamos, sin interacción social, ¿ya? Eh, o mejor dicho, la mayoría de las cosas que existen dentro de la sociedad derivan de interacción social, ¿ya? Obviamente hay un margen muy pequeño de cosas que pueden ser creación individual, ¿ya? Pero en definitiva también eso, eh, si nosotros profundizamos en cómo se generaron, también vamos a llegar en definitiva que tienen que ver con interacción social, ¿ya? Pero la mayor parte de las cosas que existen en la sociedad son un producto, son una construcción que se realiza a partir de millones de interacciones sociales, ¿ya? Acumuladas a través de miles de años a veces, ¿ya? Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿ya? Por eso dice aquí, pero a su vez, las formas de interacción social que nosotros conocemos, ¿ya? Las pautas de interacción que nosotros, como nosotros le podríamos llamar, los modelos de interacción, ¿ya? Que existen dentro de una sociedad, se ven definidas por la estructura social que posee esta, ¿ya? Entonces nosotros en la clase, en la 12 vamos a ver cómo se da esta relación entre interacción social y estructura social, ¿ya? Eh, Cómo ambas realidades o ambos procesos, ambos fenómenos eh, se tienen un impacto uno en otro, ¿ya? Cómo la interacción depende de la estructura social y cómo la estructura social depende de la interacción. Cuando hablamos de estructura social, estamos hablando de la estructura que tiene la sociedad, ¿ya? Es decir, la realidad macrosocial, como dijimos, ¿ya? Y esa estructura, tal como dijimos en el párrafo anterior, eh, llega a conformarse o a originarse a partir de millones de interacciones sociales entre personas, entre grupos que se dan eh, de manera simultánea y de manera acumulada durante muchos años, ¿ya? Y cuando hablamos de estructura social, ¿a quién estamos refiriendo particularmente? ¿Ya? Es la estructura que tiene la sociedad, y esa estructura que tiene la sociedad está conformada por algunas cosas como las instituciones sociales, la educación, la familia, etcétera, la cultura, las normas, los valores, el lenguaje, la tecnología, los grupos sociales y otros diversos fenómenos macrosociales, ¿ya? Como la estratificación social, por ejemplo. La estratificación social, como yo le expliqué en alguna clase, tiene que ver con la posición que tienen muchas personas en la sociedad a partir de determinadas variables, ¿ya? Una de las más importantes son las variables económicas, ¿ya? Y que por eso tenemos clases sociales dentro de una sociedad.
¿ya? ¿En base a qué? Al dinero que tenga una persona, en base al prestigio que tenga una persona, en base al poder que tiene la persona. Entonces, ese fenómeno de estratificación o de jerarquización de las personas en función de determinadas variables es un fenómeno, no es una institución, digamos, es un fenómeno macrosocial. La delincuencia también es un fenómeno macrosocial, ¿ya? La guerra es un fenómeno macrosocial, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? La revolución, el cambio social son fenómenos macrosociales. ¿Ya? Eh, entonces, todas esas cosas que yo le estoy diciendo, todo lo que acabo de decir, es lo que le da forma a la sociedad, es la estructura social de la sociedad. ¿Ya? Y esa estructura social que existe en un momento determinado dentro de una sociedad determina, modifica o establece cómo se tiene que dar la interacción dentro de la sociedad. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos. ¿Ya? Sigamos entonces. Lo que acabamos de, los últimos dos párrafos, lo que le acabo de explicar, se lo señalé de manera general, porque eso lo vamos a ver de manera detenida en la clase 12, ¿ya? Por eso no profundicé tanto en la explicación de esos dos puntos, de los dos últimos párrafos de de la diapositiva anterior, ¿ya? Sigamos hablando de interacción social en términos más generales, ¿ya? Cuando hablamos de interacción social estamos aludiendo a una enorme variedad de tipos de comportamiento social a los cuales nosotros le podemos dar un nombre, ¿ya? Y que se presentan en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad, en la educación, en el trabajo, etcétera, ¿ya? Y entre los tipos de comportamiento más importantes que podemos señalar y que dan cuenta de formas de interacción social están estos cuatro que vemos aquí: el intercambio, la competencia, la cooperación y el conflicto. Esos son tipos de comportamientos generales que se dan dentro de la sociedad, entre personas y entre grupos, ¿ya? Y cada uno de estos tipos de comportamientos dan cuenta de formas determinadas de interacción, ¿ya? Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá es mostrar que la interacción es más compleja que el simple hecho de hablar con otra persona, ¿ya? Hay comportamientos sociales que son más complejos, ¿ya? Y que involucran también una forma de interacción, ¿ya? ¿Y cuáles son esos los que estamos viendo acá, como les decía, ¿ya? Eh, y el más básico de todo, el tipo de comportamiento que da cuenta de una forma de interacción social. El más básico de todo, digamos, es el intercambio. ¿Ya? Y el intercambio lo podemos ver en, en cientos de ejemplos distintos. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere el intercambio? Alude al comportamiento social que se ve definido por una situación en la que dos o más personas buscan o esperan, consciente o inconscientemente, algún tipo de retribución por su acción, sea material o no material. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿Ya? Eh, Intercambio, situación en la que dos o más personas buscan o esperan algún tipo de retribución por su acción. Yo hago algo y espero que ese algo que yo hice tenga una respuesta. Y esa respuesta puede ser de diversos tipos dependiendo de el contexto dentro del cual eh, dentro del cual esté la acción que yo estoy haciendo. ¿Ya? Em, como sale acá en el ejemplo, cuando dos personas establecen un acuerdo laboral, por ejemplo, ahí tengo un intercambio, ¿ya? Cuando voy a una empresa me contratan y yo firmo el contrato, ¿ya? Ahí estoy estableciendo un intercambio, ¿ya? Eh, Porque yo estoy, digamos, entregando mi fuerza laboral y lo que estoy recibiendo de vuelta, digamos, de un grupo, de una organización en este caso, es un salario. Ese es un intercambio. ¿Ya? Intercambio de trabajo por una remuneración. ¿Ya? U otra cosa simple, cuando por ejemplo voy por la calle y le pregunto la hora a alguna persona, ¿ya? Y esta persona que me dijo la hora espera algo que yo le diga, aparte de pedirle la hora. Cuando yo le pregunto la hora y esa persona me dice qué hora es, eh, lo que esa persona espera algo inconscientemente a veces, ¿ya? Espera que yo por lo menos le diga gracias, ¿ya? Que por lo menos yo le diga gracias, ¿ya? Ahí también tenemos un ejemplo de intercambio, ¿ya? Y todas las formas de intercambio que pueden existir constituyen formas de interacción. Cuando yo voy al almacén o voy al supermercado y compro algo y pago con dinero por el producto que compré, hay una interacción, ¿ya? Porque la persona que me está vendiendo eso espera que yo le retribuya con algo
en este caso dinero, el, lo que yo me estoy llevando. ¿Ya? Antiguamente no existía el dinero, el intercambio era mucho más evidente, ¿ya? Y tenía que ver con el trueque. Yo pasaba un producto para recibir otro. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar dentro de la sociedad miles de ejemplos de intercambio. ¿Ya? Miles de ejemplos. ¿Ya? Desde cosas tan básicas como las que acabamos de ver acá. ¿Ya? Eh, em, Eso entonces, ¿ya? Pero como les digo, ustedes si empiezan a analizar el comportamiento que tienen al día, que tienen día a día, se van a dar cuenta que realizan eh, muchas veces intercambios que uno no se da cuenta, ¿ya? Cuando uno da las gracias, cuando, em, cuando uno va a comprar al almacén, como les dije, ¿ya? Cuando uno está hablando por teléfono con una persona también, ¿ya? Eh, y esos intercambios tienen que ver muchas veces con cosas emocionales también, ¿ya? También tienen que ver con cosas emocionales, ¿ya? Por eso que dice ahí material o no material, ¿ya? No siempre digamos, la retribución que uno espera por lo que está haciendo tiene que ser material, ¿ya? Eh, a veces cuando uno hace algo lo que espera es un agradecimiento, una sonrisa, un gesto de cariño, etcétera, ¿ya? A veces no, a veces lo que uno espera es que le paguen con dinero, perdón. Ya, va a depender de la situación en la que uno esté, el contexto en el cual uno esté y la acción que uno esté desarrollando. Sigamos, la competencia. ¿Ya? La competencia también es otro tipo de comportamiento social muy definido, ¿ya? Que tiene que ver con una situación en la que dos o más personas intentan alcanzar una misma meta, un mismo objetivo, pero respecto a la cual no todas ellas pueden tener éxito. ¿Ya? Entonces, una misma meta que tratan de alcanzar dos personas distintas y que por algún motivo se encuentran en esa situación en que esas dos personas quieren obtener el mismo objetivo, la misma meta, pero solamente en general una de ellas dos o de las que estén ahí, o si son tres, cuatro, cinco de una sola va a alcanzar digamos el, el objetivo. Una, estoy diciendo una por reducir el ejemplo, obviamente que hay contextos donde no solamente una persona es quien puede alcanzar la meta, a veces son más, ¿ya? Pero se entiende la idea, se entiende de que no todos pueden ganar, ¿ya? No todos pueden obtener esa meta. Esas situaciones son de competencia, ¿ya? Por ejemplo, cuando dos boxeadores se enfrentan en un ring por un título de boxeo, ¿ya? Algo que puede parecer muy trivial, muy hasta ridículo podría ser como ejemplo, pero sí, esas dos personas están ahí que se dedican a un deporte determinado están eh, disputándose un título de boxeo, ¿ya? Y se sabe que uno de los dos tiene que ganar, ¿ya? Esa es una situación de competencia, en este caso deportiva, pero es una situación de competencia. Y al ser una situación de competencia es una situación de interacción social. O cuando dos empresas, por ejemplo, las empresas son por definición grupos sociales, ¿ya? Que nosotros eso lo vamos a ver en algún módulo, no recuerdo cuál, pero es un tipo de grupo que se llama grupo secundario, que son grupos más complejos, ¿ya? Entonces las empresas son grupos, ¿ya? Eh, entonces cuando dos empresas se disputan un mismo contrato, ¿ya? Cuando licita, por ejemplo, una institución pública, licita un contrato para suministrar, por ejemplo, en una escuela, para dar la colación en la escuela, ¿ya? Y hay dos o más empresas que postulan para ese contrato, esa licitación, ¿ya? Eh, están tratando de alcanzar la misma meta, que es adjudicarse el contrato, ¿ya? Y eso es una situación de competencia, ¿ya? Por lo tanto, mientras esas empresas estén disputándose el mismo, digamos, la misma meta, el mismo objetivo, se puede suponer que están en una situación de competencia. Y al estar en una situación de competencia, están en una situación de interacción social, ¿ya? Y así van a encontrar ustedes una serie de otros ejemplos de situaciones donde se está en competencia eh, y que constituyen formas de interacción social. En otras palabras, todas las situaciones de competencia que nosotros podamos ver en la sociedad que esté relacionado con individuos y con grupos se pueden considerar interacción social, ¿ya? Eh, Cooperación, ¿ya? La cooperación, digamos que eh, es como lo contrario a la competencia, ¿ya? Por definición es como lo contrario a la competencia. Tiene que ver con el comportamiento que está definido por una situación en la que dos o más personas trabajan juntas para cumplir algún objetivo que es compartido, ¿ya?
Aquí no se disputan el cumplir la misma meta, sino que trabajan juntos para cumplir ese objetivo. ¿Ya? Eh, cuando se da, por ejemplo, cuando un grupo de científicos trabaja de manera mancomunada, es decir, de manera unida, para realizar un nuevo descubrimiento en física, en química, en sociología, donde sea. ¿Ya? Y eso se da mucho, las personas, los científicos no trabajan solos, ¿ya? Prácticamente ninguno hoy en día trabaja solo, todos trabajan en equipos de trabajo, ¿ya? Entonces esos equipos de trabajo cuando se proponen un objetivo que es común, están cooperando, ¿ya? Están cooperando y cuando están cooperando están interactuando, ¿ya? También se da, por ejemplo, cuando los compañeros de clase estudian juntos para aprobar un examen de cualquier ramo al final del semestre, ¿ya? En cualquier carrera. Ya muchas veces pasa, el grupo de compañeros se juntan para estudiar juntos en una materia determinada para tener mejores posibilidades para aprobar un examen o una prueba o lo que sea. ¿Ya? Es decir, para compartir conocimiento, para poder explicar a los compañeros que entienden menos, etcétera. ¿Ya? Están cooperando para lograr un objetivo que es común, y ese objetivo en común es aprobar un examen de una materia cualquiera. ¿Ya? Y están cooperando en definitiva. En otras palabras, todas las formas de cooperación que nosotros vemos en la sociedad son formas de interacción social. ¿Ya? Eso es la conclusión de todo lo que estamos viendo acá. ¿Ya? Es decir, estas cuatro formas, estos cuatro tipos de comportamientos que estamos viendo aquí son formas específicas de interacción social, o formas bien definidas, a las cuales le podemos poner un nombre bien definido. Intercambio, competencia, cooperación. ¿Ya? Vamos a encontrar, como les dije, igual que en los otros dos ejemplos, vamos a encontrar miles de ejemplos de cooperación. ¿Ya? Miles de ejemplos de cooperación entre individuos y entre grupos sociales. Y que obviamente van a constituir, como les estaba diciendo, formas de interacción. ¿Ya? Y por último tenemos el conflicto. ¿Ya? El conflicto es algo que se presenta en todas las sociedades, es inevitable. El conflicto es inherente a la vida en sociedad. ¿Ya? Igual que la cooperación, igual que la competencia, el intercambio. Todos estos tipos de comportamientos son inherentes a la vida en sociedad. ¿Ya? Se presentan en todas las sociedades. ¿Ya? Y el conflicto no es la excepción. ¿Ya? ¿Cuál es el conflicto? Se parece un poco a la competencia, pero no es lo mismo. ¿Ya? El conflicto tiene que ver con un comportamiento que se ve definido por una situación en la que dos o más personas se enfrentan a causa de la existencia de algún desacuerdo. ¿Ya? Simplemente hay un desacuerdo, el que sea, y las personas se enfrentan a causa de eso. ¿Ya? Pero ese enfrentamiento puede ser formal o informal, no tiene por qué incluir necesariamente violencia. ¿Ya? Pero sí hay un desacuerdo y por lo cual dos o más personas o dos o más grupos se enfrentan. ¿Ya? Se enfrentan, eh, se enfrentan digamos, por ese desacuerdo. ¿Ya? Eh, Obviamente que aquí en la definición, cuando yo digo que dos o más personas es porque no quise poner grupo ahí porque los grupos están compuestos por personas en definitiva, ¿ya? Pero obviamente incluye a los grupos también, ¿ya? El conflicto, la cooperación, la competencia incluye también a los grupos, ¿ya? Pero para reducir la explicación solamente me refiero a dos o más personas porque esa es la situación más básica, ¿ya? Es la situación más básica, tiene que haber dos o más personas, ¿ya? Y obviamente también eso incluye a los grupos como le estoy diciendo, ¿ya? Entonces el conflicto se presenta cuando hay un desacuerdo, por lo que sea, ¿ya? Y eso puede ser por un territorio, por ejemplo, cuando se enfrentan una pelea callejera de dos pandillas, ¿ya? Una guerra de pandillas, ¿ya? Y ahí se están enfrentando por un desacuerdo, es quién domina un territorio determinado, ¿ya? Eh, o dos organizaciones del crimen, como mafia, por ejemplo, cuando se enfrentan también por quién va a dominar tal territorio, ¿ya? También hay un desacuerdo ahí, ¿ya? Y ese desacuerdo produce un conflicto, ¿ya? Por lo tanto, esa situación de conflicto es una situación de interacción social, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que la interacción social no necesariamente se refiere a cosas positivas, puede incluir cosas negativas también como violencia, ¿ya? Puede incluir la interacción social perfectamente, puede incluir violencia, de hecho incluye, ¿ya? Gran parte, o una parte importante de la interacción social que existe en la sociedad incluye hechos de violencia física, verbal, etcétera, ¿ya? Entonces cuando dos pandillas se enfrentan por un territorio, cuando hay una pelea, por ejemplo, callejera o lo que sea, es una forma de interacción social, ¿ya?
o cuando en un tribunal hay un litigio entre un ciclista y un automovilista, porque el automovilista atropelló al ciclista, este lo demandó, etcétera, y están en un juicio, en un tribunal. Ahí hay un conflicto también, ¿ya? Hay un conflicto por un desacuerdo, obviamente, ¿ya? Em, Entonces, esa situación, obviamente eso lo podemos extender a todas las situaciones donde uno va a un tribunal de justicia por el tema que sea, por familia, una demanda civil, todo, ¿ya? Y todo eso tiene que ver con comportamientos que se pueden clasificar como conflictos, ¿ya? Como conflictivos. Y todos los comportamientos que están relacionados con una situación de conflicto son formas de interacción social, ¿ya? Y nuevamente vamos a encontrar miles, cientos de miles de ejemplos concretos de conflictos, ¿ya? Cuando, cuando alguno de ustedes discute con su hermano o su mamá o su papá por X razón, un conflicto, porque hay un desacuerdo sobre un tema particular. Eh, y ese tema particular pueden haber cientos de temas particulares sobre los cuales pueden haber desacuerdos, ¿ya? Y ustedes se van a dar cuenta que en distintos contextos ustedes van a tener siempre situaciones de conflicto, ¿ya? Que, como les digo, eh, pueden incluir distintos grados de violencia, o a veces pueden no incluir violencia, pero eso no significa que no sean conflictos, ¿ya? Si yo discuto con un amigo, mi papá, mi mamá, como les dije, por cualquier tema, es un conflicto, ¿ya? Porque estamos en desacuerdo sobre algo, ¿ya? Y esa discusión es una forma de interacción también, ¿ya? Entonces, estos son los principales tipos de comportamiento que dan cuenta de distintas formas bien concretas, bien definidas de interacción social, ¿ya? Sigamos entonces. Modalidades de interacción social, ¿ya? Modalidades de interacción. Y eso tiene que ver con determinados criterios, que son los que están acá. Son estos que están en color verde acá, ¿ya? Entonces, en base a tres criterios vamos a tener por cada criterio dos formas generales o dos modalidades generales de interacción. Por cada criterio, dos modalidades generales. Obviamente hay formas intermedias aquí entre estas dos modalidades, pero aquí estamos viendo los dos extremos, digamos, las dos formas más puras, ¿ya? Entonces, según la presencialidad, es decir, según si existe o no contacto presencial, ¿ya? O interacción o digamos comunicación presencial, ¿ya? Vamos a tener dos modalidades de interacción, ¿ya? Eso es lo correcto, dos modalidades de interacción, según la presencialidad de la interacción. Vamos a tener la interacción presencial y la interacción no presencial, ¿ya? ¿Cuál es la interacción presencial? Tal como dice aquí, aquella que se desarrolla de forma física, es decir, cara a cara entre las personas, ¿ya? Y aquí obviamente de nuevo solamente incluye las personas y no los grupos porque los grupos están compuestos por personas. Entonces aquí presento la situación más básica de todas, con personas, ¿ya? Entonces la interacción social presencial es la que se desarrolla de forma física, es cuando yo me converso con una persona cara a cara, cuando me estoy tomando un café con una persona cara a cara, cuando voy a comprar en un almacén y el dueño me atiende o la persona que atiende eh, realiza un intercambio de dinero por un producto, esa es interacción presencial. Y es la modalidad de interacción social predominante. ¿Ya? Sigue siendo predominante hoy en día a pesar de todas las redes sociales, toda la tecnología informática que existe. ¿Ya? La interacción presencial sigue siendo predominante porque la mayor parte de lo que hacemos todos los días en general, ¿ya? En general, tal vez no en este contexto específico en el que estamos con el tema de la pandemia y todo eso, que obviamente que ahí hay la interacción no presencial ha tomado mucha mayor importancia de la que tenía normalmente, ¿ya? Pero estoy hablando en una situación normal, ¿ya? La mayor parte de lo que hacemos lo hacemos de manera presencial. Si tenemos que atendernos por un tema de salud, vamos, ¿cómo se llama? A un centro médico, ¿ya? Hoy en día están atendiendo por telemedicina, como se dice, pero eso es una situación extraordinaria, ¿ya? Si tenemos que estudiar la mayor parte de la
modalidades de enseñanza que hay en el mundo siguen siendo presenciales. ¿Ya? Nosotros estamos haciendo esta clase por una situación extraordinaria. ¿Ya? Entonces sigue siendo la interacción presencial predominante dentro de la sociedad y también es insustituible para el desenvolvimiento de la vida en sociedad. ¿Ya? Si no existiera la interacción presencial como algo predominante, la sociedad se volvería como algo un tanto trivial, ¿ya? Porque lo que le da vida a la sociedad es el intercambio, ¿ya? El conflicto, la cooperación entre las personas, pero la cooperación cara a cara, ¿ya? Donde las personas se relacionan, se ven, ¿ya? Eso es lo que le da forma a la sociedad, le da sentido. Los rasgos característicos, los rasgos positivos característicos, digamos, de la interacción presencial. La existencia de contacto físico, obviamente, y la relevancia de la comunicación tanto verbal, es decir, la comunicación oral, como no verbal, la que yo hago digamos, con los gestos, ¿ya? Lo que yo hablo y lo que yo gesticulo, ¿ya? Eso es sumamente importante dentro de la interacción presencial porque comunica muchas cosas, ¿ya? Entonces, cuando yo me comunico o interactúo con una persona de manera presencial, hay contacto físico y hay comunicación verbal y no verbal. Entonces eso le da una riqueza especial a la interacción desde el punto de vista social. ¿Ya? Una riqueza que no tiene la interacción no presencial. ¿Ya? Eh, entonces esa es la parte positiva, digamos, de la interacción presencial. Las desventajas, ¿cuáles son? Que están muy condicionadas por variables espaciales y temporales. La interacción presencial está condicionada por el espacio y por el tiempo, ya por el espacio físico. Eh, si tengo un familiar, un amigo que vive 1000 kilómetros de aquí, no puedo interactuar con él a no ser que viaje eso cubra esos 1000 kilómetros. Entonces esa es una limitación espacial y temporal también, porque para llegar allá donde está mi amigo o quien sea, me va a tomar tiempo. ¿Ya? Esa es una desventaja, obviamente, porque eso supone muchas limitaciones. ¿Ya? Y también la interacción presencial es limitada en cuanto a la cantidad de intercambios simultáneos que puedo mantener con una persona, o con varias personas en realidad. ¿Ya? Eh, a pesar de que puedo estar en un contexto con hartas personas, la cantidad de intercambios simultáneos que puedo hacer es muy limitada. No puedo estar hablando o poniéndole atención, enfocada en 10 personas a la vez. ¿Ya? Como mucho voy a poder estar con una o dos personas, enfocado, digamos, interactuando, haciendo intercambios, digamos, comunicativos, ¿ya? Pero, pero no mucho más que eso. Entonces es restringido en cuanto a eso. Y ahí es una desventaja comparado con lo que es la interacción no presencial, donde yo puedo interactuar de manera simultánea con muchas personas, ¿ya? A la vez. Y tenemos al frente obviamente la interacción no presencial. ¿Y cuál es la interacción no presencial? Aquella que se desarrolla a distancia o de manera virtual, ¿ya? Es decir, no cara a cara, no con la persona al frente, ¿ya? Y se hace esta interacción no presencial, se hace principalmente con ayuda de las TIC, o las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cuáles son? O sea, la telefonía, el chat, las videollamadas, la mensajería electrónica, etcétera. Todo lo que está sustentado en la tecnología celular, computacional, internet. ¿Ya? Esas son las TIC. Y entonces en esta modalidad de interacción no presencial, la comunicación verbal es igualmente importante, ¿ya? Es importante porque yo estoy hablando por teléfono o por una videollamada, estoy hablando, así que igual de importante que la interacción presencial. Pero en la interacción no presencial yo, aparte de la comunicación verbal, puedo usar la comunicación escrita, porque puedo escribir a través de los chats, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí también puedo comunicarme de manera escrita. Y dependiendo también del medio tecnológico que yo use, puede haber una cantidad variable de elementos de comunicación no verbal. Si estoy en una llamada telefónica sin video, no hay comunicación no verbal en general. ¿Ya? Porque los gestos no los puedo ver, los movimientos, la postura corporal de una persona no la puedo ver. Pero si estoy en una videollamada, claro, aumenta esa variable, ¿ya? Porque yo puedo comenzar a ver los gestos, o gran parte de los gestos, la postura corporal que tenga una persona, la actitud que tenga, el semblante, etcétera. Comunicación no verbal. ¿Ya? También se puede presentar en la interacción no presencial. ¿Cuáles son los rasgos positivos de la interacción no presencial? Que facilita la comunicación eliminando las barreras espaciales y temporales.
¿ya? Sí, porque si yo quiero hablar con este amigo o esta amiga que tengo a 1000 kilómetros, me voy a demorar 5 segundos en contactarlo a través de WhatsApp, a través de Zoom o la plataforma que sea, ¿ya? Y voy a poder hablar con esa persona sin la necesidad de tomar un bus o tomar un avión y, y, to- y- y esperar no sé cuántas horas para poder verlo, ¿ya? Entonces facilita la comunicación eliminando las barreras espaciales y temporales. ¿Qué otra cosa permite la interacción no presencial? Da mayor cabida a la comunicación de tipo horizontal. ¿Cuál es la comunicación horizontal? ¿Ya? Lo horizontal tiene que ver con, si siguen el cursor, horizontal es en esta dirección, ¿ya? Y vertical es de arriba a abajo, ¿ya? Entonces lo horizontal es, digamos, que muestra algo que es igual, ¿ya? Por eso que se dice que la comunicación horizontal es la comunicación que no está jerarquizada, donde todas las personas tienen el mismo estatus o la misma importancia, ¿ya? Entonces, la interacción no presencial permite, da mayor cabida a la comunicación de tipo horizontal. Un ejemplo, eh, Twitter, por ejemplo. Twitter es una plataforma que permite la interacción no presencial y que da mucha cabida a la comunicación de tipo horizontal. ¿Por qué? Porque cualquier persona que escriba en Twitter puede ser una autoridad, una persona famosa, no importa quién sea, ¿ya? Un empresario importante, como ha pasado muchas veces con Luxic, por ejemplo, que ha escrito cosas en Twitter y viene cualquier persona y le contesta lo que está diciendo, ¿ya? Y a veces de manera no muy amable, ¿ya? Eh, entonces, eso es lo que permite Twitter y otras plataformas, ¿ya? Esa interacción no presencial que es más horizontal, porque esa persona que le contesta que, que a veces desafía lo que está diciendo el empresario este que les nombré, o cualquier otro, como ministro de gobierno, etcétera, se está poniendo al mismo nivel social, ¿ya? Que se entienda bien esto, no estoy diciendo que esa persona sea necesariamente menos importante, yo estoy diciendo solamente que tiene una posición social que es menos importante dentro de la sociedad, ¿ya? Pero es por cómo lo define la sociedad, no estoy hablando de la cualidad de la persona, estoy hablando de la posición que tiene dentro de la sociedad. Entonces esta persona que le contesta a este empresario que es uno de los principales del país se pone al mismo nivel, ya, al mismo nivel de ese empresario y le contesta en los mismos términos, o le contesta como quiere, o le responde lo que él quiere decir, ¿ya? Eso significa que hay una comunicación más horizontal, que en esa comunicación no importa la jerarquía. Eh, Porque esa persona que le está respondiendo por Twitter a Luxic a Chino Río o a cualquier famoso esto de la farándula, no le importa por qué tan importante sea la persona. No le importa, él le contesta, ¿no? ¿Por qué? Porque Twitter le permite eso. Porque hay una cuestión de, entre comillas, anonimato también que permite eso, ¿ya? Pero la interacción presencial, no presencial, perdón, facilita eso, que haya mayor cabida a la comunicación de tipo horizontal, ¿ya? Y eso obviamente que en general se puede considerar como algo positivo. En general, obviamente van a haber casos en los que no, ¿ya? Pero en general es positivo porque democratiza, digamos, lo que es la comunicación, ¿ya? Eh, Siempre y cuando se haga con respeto y todo eso, ¿ya? Porque en realidad si uno le quiere dar una opinión a un ministro, etcétera, y uno tiene los fundamentos para hacerlo, la jerarquía que tiene el ministro de gobierno no debería uno aminorarlo para decirle lo que hay que decirle, ¿ya? Y eso tal vez presencialmente es más difícil de hacer, ¿ya? Pero a través de medios que son no presenciales es más fácil, ¿ya? Se da mayor cabida para eso. Y otra cosa positiva, permite una mayor simultaneidad de interacciones. Es más fácil interactuar simultáneamente con muchas personas a través de medios que son no presenciales o llevando a cabo una interacción que es no presencial, ¿ya? Em, ¿Por qué? Porque yo le puedo enviar un mensaje a 1000 personas a la vez, un mensaje de texto o un WhatsApp de grupo y lo van a lo pueden leer 500, 1000 personas a la vez, ¿ya? Eh, entonces es más fácil, ¿ya? El mensaje se recibe más fácil y hay una interacción que es más fluida, ¿ya? De manera simultánea, ¿ya? ¿Cuáles son las desventajas de la interacción no presencial? Eh, la desventaja más obvia, más evidente de todas, es que no existe contacto físico, ¿ya? ¿Y eso qué sucede con eso? Que eh, convierta a muchas interacciones concretas,
convierte en algo trivial y socialmente más pobre. ¿Ya? ¿Por qué trivial? Porque obviamente a veces no están los elementos de comunicación gestual, eh, se pierden muchos elementos de comunicativos que solamente se pueden eh, obtener a través de la interacción cara a cara, de la interacción presencial. Entonces eso vuelve un poco más pobre a la interacción no presencial, ¿ya? Porque obviamente no es lo mismo hablar a través de una videollamada que tener a la persona al frente, ¿ya? Si yo estoy hablando con mi mamá por videollamada, no le voy a poder dar un abrazo. En cambio, si la tengo frente a frente, sí voy a poder hacer eso, ¿ya? Ahí se nota que la interacción presencial es más rica socialmente hablando que la interacción no presencial, ¿ya? Entonces la interacción no presencial, que se desarrolla a través de todos estos medios que son virtuales, basados en tecnología de la información y la comunicación, a veces vuelven a la interacción más trivial, porque uno cuando está hablando por chat, por ejemplo, o por WhatsApp, lo que sea, a veces tiene que responder tantas cosas que uno ya responde lo que sea, con tal de, entre comillas, sacarse a una persona de encima. Entonces se vuelve trivial, se vuelve algo eh, poco relevante, ¿ya? Y también está el tema de que se vuelve algo más pobre en términos sociales, ¿ya? Eso respecto del criterio de presencialidad. Tenemos estos dos tipos de interacción, ¿ya? Ahora, según el nivel de estructuración, es decir, qué tan estructurada esté la interacción social, qué tan estructurada, qué tan ordenada sea, digamos, ¿ya? O qué tan predefinida puede estar. Según el nivel de estructuración vamos a tener dos modalidades generales de interacción, la interacción formal y la interacción no formal, ¿ya? ¿Cuál es la interacción formal? Aquella en la que tienen especial importancia los estatus y los roles de las personas, ¿ya? El estatus de una persona tiene, como le expliqué yo alguna vez, tiene que ver con la posición social que tiene la persona, ¿ya? Y que va a ser más o menos importante, ¿ya? Porque la sociedad define que un médico, por ejemplo, tiene un estatus que es mayor que el de un zapatero, porque se supone que hace cosas más importantes para la sociedad, ¿ya? Eso lo define la sociedad, ¿ya? Y los roles, como les dije yo, tienen que ver con las obligaciones que se esperan de cada una de las posiciones, ¿ya? De las pautas de comportamiento. Se espera que el médico tenga, la sociedad espera que tenga eh, un mayor nivel de riqueza, un comportamiento más sofisticado tal vez que un zapatero. Pero eso es lo que espera la sociedad, tal vez no sea así en todos los casos. Pero eso es lo que define la sociedad, sea justo o no justo, pero así lo define la mayoría de las sociedades. ¿Ya? Entonces esos son los estatus y los roles. Entonces los estatus y los roles tienen mucha importancia en la interacción formal, ¿ya? ¿Qué otra cosa es importante en la interacción formal? El uso de un lenguaje culto, ¿ya? Cuando hay interacción formal es porque hay un lenguaje que es académico, generalmente oculto. Aquí es un lenguaje formal. No quise ocupar la palabra formal para no ocupar la misma palabra del concepto que estamos hablando de interacción formal, para que no sea redundante, ¿ya? Pero el lenguaje culto en definitiva es el lenguaje formal, es como deberíamos hablar nosotros, ¿ya? Sin garabatos, sin cortar las palabras, sin usar el po, etcétera. Y eso va variando de una sociedad a otra. Ese es el lenguaje culto, ¿ya? ¿Qué otra cosa tiene importancia dentro de la interacción formal? Los modos de comunicación verticales, ¿ya? Lo contrario a lo que hablamos acá, lo que hablamos aquí que tenía que ver con la comunicación horizontal, ¿ya? Eh, en la interacción formal tiene mucha importancia la comunicación vertical, es decir, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, donde eh, sí importa que yo esté hablando con el ministro, ¿ya? Sí, ahí sí importa que esté hablando con un ministro, ¿ya? Entonces yo me tengo que comportar. Si yo voy a interactuar con un ministro, voy a tener que hacerlo de manera formal, hablar bien, ¿ya? Y voy a tener que cuidar lo que voy a decir porque estoy hablando con una autoridad, ¿ya? Entonces en ese sentido la comunicación es vertical, es jerarquizada, ¿ya? Y también modos de comunicación estructurados, ¿ya? Estructurados significa que están predefinidos de antemano, ¿ya? Eh, en ese caso, si yo voy a hablar con un ministro en una reunión, no voy a ir y le voy a tirar una jarra de agua, ¿ya? Una jarra con agua, perdón. Eh, Tal como sucedió en una imagen, una imagen que salió en la televisión hace un tiempo en el contexto de
la revolución estudiantil creo que fue del 2011, ¿ya? Donde una niña pescó una jarra con agua y se la tiró a la ministra de educación que había en ese entonces. Eso no se espera que pase, ¿ya? Porque no es parte de la interacción formal, ¿ya? En- entonces, esos elementos, todo eso que acabo de decir, son importantes en los contextos en los cuales se presenta la interacción formal. ¿Y cuáles son los contextos en los cuales más se presenta la interacción formal? El educativo y el laboral, predominantemente, ¿ya? Obviamente que hay otros tantos, hay muchos otros donde uno tiene que llevar a cabo una interacción formal con otras personas, ¿ya? Pero se ve mucho en el contexto educativo y en el laboral, ¿ya? En el educativo, si yo estoy en la universidad, por ejemplo, no puedo referirme al profesor como yo quiera, ¿ya? No puedo referirme al profesor como yo quiera. ¿Por qué? Porque aquí, cuando yo hable con el profesor, me voy a tener que fijar en estos elementos que están acá, ¿ya? Quiera o no quiera. En la mayor parte de los casos, obviamente hay algunos que no hacen en muchos casos de eso, ¿ya? Pero son casos aislados. Entonces, cuando yo vaya a interactuar con el profesor, por ejemplo, en la universidad, voy a tener en cuenta cuál es su estatus, por ejemplo, ¿ya? Voy a tener en cuenta que el estatus que tiene el profesor es mayor que el que tiene el alumno, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo voy a interactuar con él de una forma determinada, que hace formal, obviamente. Voy a hablar con el profesor tratando de utilizar el lenguaje más culto que yo pueda, ¿ya? Lo más básico, sin garabato, por ejemplo, ¿ya? Eh, con una dicción apropiada, que se entienda lo que estoy diciendo, ¿ya? Y también con un modo de comunicación que va a ser vertical, es decir, yo voy a partir hablando con el profesor basándome en el respeto, lo primero, porque yo entiendo que hay una jerarquía ahí, ¿ya? Y también un modo que va a ser estructurado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a, eh, voy a seguir ciertas pautas determinadas de antemano para hablar con el profesor, ¿ya? Y mientras esté hablando con el profesor, no voy a estar, eh, no voy a estar comiendo una empanada, por ejemplo, ¿ya? O, o no me voy a estar sacando la ropa, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Entonces hay una pauta estructurada de cómo yo voy a hablar con el profesor. Entonces, cuando yo haga todas esas cosas, estoy en un contexto de interacción formal, ¿ya? Y, y eso se da muy claramente en el contexto educativo y en el trabajo también. Si voy a hablar con el jefe, va a ser lo mismo, exactamente lo mismo que yo le acabo de dar por el ejemplo del profesor. Y en otros muchos contextos también, ¿ya? Si voy a ir al hospital y tengo que interactuar con el médico, va a ser lo mismo, ¿ya? Eh, y voy a considerar las mismas cosas que consideré cuando yo estaba interactuando en el ejemplo del profesor que di, ¿ya? Entonces todo eso que acabo de decir es lo que caracteriza la interacción formal, ¿ya? Y es la interacción en la que yo considero todas esas cosas, el estatus de la persona con la que estoy interactuando, eh, el lenguaje, qué lenguaje voy a usar, si es culto o informal, ¿ya? O coloquial, ¿ya? Eso. Y la interacción no formal es todo lo contrario, digamos, ¿ya? Es aquella en la que los estatus y roles de las personas tienen menos importancia, ¿ya? Y hay un uso más extendido del lenguaje coloquial, ¿ya? Y donde imperan los modos de comunicación más horizontales, tal como acá arriba, ¿ya? Tal como cuando hablamos de la interacción no presencial. Obviamente que para hacer un alcance, que creo que lo olvidé mencionar, en la interacción no presencial no significa que todas las interacciones no presenciales sean eh, horizontales. Lo que dijimos es que permiten mayor cantidad de interacciones horizontales, es decir, no jerarquizadas. Pero obviamente hay algunos tipos de interacciones no presenciales que eh, van a ser formales, por decirlo de algún modo, ¿ya? Y otras interacciones no presenciales van a ser no formales. Eso es lo que quería aclarar, ¿ya? Porque yo cuando estoy, por ejemplo, a través de una videoconferencia con un médico, ¿ya? O con el coordinador de la carrera donde estoy estudiando, yo voy a tener que comportarme de manera formal, voy a tener que tener una interacción formal con esa persona. Pero si estoy teniendo una interacción no presencial con mi mamá, por ejemplo, o un amigo, va a ser no formal probablemente, ¿ya? Eso. Entonces la interacción no formal.
eh, los estatus y los roles de las personas tienen menos importancia. Porque yo cuando hablo con un amigo, si mi amigo es médico y yo soy zapatero, da lo mismo, si es mi amigo. ¿Ya? Yo voy a hablar con él porque es mi amigo, no me va a importar si es médico o el ministro de salud y yo soy zapatero o lo que sea. ¿Ya? Eh, entonces ahí el estatus y el rol de las personas no tienen importancia. ¿Ya? Repito que cuando ocupo el ejemplo del médico y del zapatero no lo hago en términos peyorativos, ¿ya? Porque no quiero que nadie lo entienda mal. Estoy haciendo esta aclaración porque no está de más. ¿Ya? Estoy diciendo solamente que la sociedad en general, le asignan un estatus mayor a un médico que a un zapatero. ¿Ya? Por eso ocupo esos ejemplos. ¿Ya? No que tenga nada en contra de un médico ni un zapatero. Entonces, en ese caso, cuando hay interacción no formal, yo estoy dejando de lado los estatus de la persona y los roles. También no me importa a mí que mi amigo sea médico. ¿Ya? Yo lo voy a tratar como amigo nomás. Si le tengo que decir garabato, lo voy a tratar con garabato. ¿Ya? Y no necesariamente voy a ocupar un lenguaje culto. Voy a hablar con un lenguaje coloquial, ¿no? Voy a cortar las palabras, voy a ocupar modismo y voy a ocupar hartos garabatos, por ejemplo. ¿Ya? Puede ser que lo haga así o puede ser que lo haga con un lenguaje más moderado. El tema es que yo no me voy a preocupar mucho por eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy desarrollando una interacción que es no formal. ¿Ya? Y obviamente que esa comunicación va a ser más horizontal, pues sin jerarquía. ¿Ya? No hay jerarquía entre los amigos. Cuando yo tengo comunicación con un amigo no hay jerarquía. ¿Ya? Y es más fluido. Yo no pienso de antemano lo que le voy a decir a un amigo si me debo juntar con él. Si un amigo me invitó a tomar un café o cualquier otra cosa o conversar, yo no, si no tengo nada importante que hablar con él, obviamente, en general no voy a seguir un modelo tan predeterminado de lo que le voy a decir, ni voy a ensayar lo que le tengo que decir. ¿Ya? Va a ser más fluido, le voy a ir diciendo lo que se me ocurra en el momento. Pero si tengo que ir a hablar con el coordinador de la carrera en la que estudio, probablemente yo sí voy a pensar un poco mejor lo que le tengo que pedir o lo que le tengo que decir. ¿Ya? Entonces, la interacción formal es menos fluida, la interacción formal es más fluida, es más espontánea, va saliendo como sale, ¿no? Entonces este tipo de interacción se da, por ejemplo, dentro del contexto familiar, en general, a no ser que yo tenga un papá que es muy estricto, que, que era militar o lo que sea, ¿ya? O es un pastor de la iglesia. Eh, si no se da ese caso, como son dos casos generales, por ejemplo, la interacción que yo voy a tener con mi papá va a ser no formal, en general, ¿ya? Y en el contexto de mi grupo de amigos también, va a ser no formal. En esos contextos familiares y en el grupo de amigos, la interacción es predominantemente no formal, ¿ya? Eh, en términos generales, obviamente, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos modalidades generales de interacción según el nivel de estructuración de la interacción. Y por último, dentro de este cuadro, según la cercanía social, ¿ya? Es decir, qué tan cercana sea la interacción que yo estoy teniendo con otra persona. Ya, según la cercanía vamos a tener dos modalidades de interacción. La interacción enfocada y la interacción no enfocada. ¿Cuál es la interacción enfocada? ¿Ya? Obviamente que nosotros podemos intuir que por el nombre tiene que ver con algo en lo cual yo me concentro. Y en la interacción no enfocada en algo en lo cual yo necesariamente no me voy a concentrar ni me voy a enfocar demasiado. ¿Ya? Eso es lo intuitivo. Entonces la interacción enfocada, ¿cuál es? Aquella que se desarrolla entre personas que tienen un objetivo común o que están familiarizadas y se conocen. ¿Ya? Puede ser cualquier cosa, cualquiera de las dos cosas, que tienen un objetivo en común o que ya se conocen de antemano. ¿Ya? Eh, entonces es una modalidad de interacción en la que las personas están conscientes y enfocadas en la relación que tienen con el otro, en la interacción que yo estoy manteniendo con el otro. ¿Ya? Si yo voy a hablar con el profesor o con el jefe de carrera o con quien sea, ¿ya? Yo, mientras el jefe de carrera me esté hablando, yo no voy a estar mirando para otro lado, en general, ¿ya? Si el profesor me está hablando también, yo no voy a estar mirando para el suelo o no voy a estar haciendo las cosas que le señalé en el ejemplo anterior, ¿ya? No voy a estar comiendo algo mientras el profesor me está hablando, ¿ya? O mirando el celular o lo que sea, ¿ya? A pesar de que, y esto entre paréntesis,
Ese es un problema que se da bastante en las clases presenciales. El hecho de que uno esté explicando una materia y siempre van a haber personas que están con audífonos, por ejemplo, ¿ya? En la sala, mirando el chat, lo que sea, o chateando, o escuchando música, ¿ya? Obviamente ahí hay una interacción que es totalmente no enfocada, ¿ya? No hay interacción enfocada, ahí, totalmente lo contrario. No debería pasar, pero pasa, ¿ya? Y es algo muy difícil de cambiar, ¿ya? A pesar de que uno les dice muchas veces a las personas eh, que no pueden estar con celular ni con audífonos dentro de la sala, etcétera, siempre igual lo hacen, ¿ya? Ese sirva como ejemplo para lo que estamos hablando, ¿ya? En general no debería pasar, pero pasa, ¿ya? Entonces la interacción enfocada es aquella cuando en la cual yo le pongo atención, estoy consciente de lo que le estoy hablando a la otra persona, ¿ya? O de lo que estamos haciendo con la otra persona, ¿ya? Entonces, ¿en qué contexto se puede dar la interacción que nosotros le llamamos enfocada? Por ejemplo, cuando los jugadores de un equipo de fútbol están en un partido, ¿ya? Ellos están cooperando, usando la clasificación que usamos en la diapositiva anterior. Ellos están cooperando para poder hacer un gol y ganar el partido, ¿ya? Porque ese es su propósito, ese es su objetivo. Entonces, todos los jugadores del equipo están enfocados, están teniendo una interacción consciente con sus compañeros. Entonces, cuando alguien va a dar un pase, todos los demás están pendientes, están atentos, ¿ya? Eso es interacción enfocada, porque hay una intención consciente ahí de poner atención o de prestarle atención a las personas o a la persona con la cual yo estoy teniendo algún tipo de interacción, que puede ser un conflicto, cooperación, un intercambio, lo que sea, ¿ya? O entre el profesor y su alumno dentro de una sala de clase, también en general, cuando uno está haciendo clases en presenciales, ¿ya? Que es lo normal, digamos, también en la mayor parte de los casos se da una interacción que es enfocada. ¿Por qué? Porque el profesor le está poniendo atención al alumno, o a los alumnos, mejor dicho, ¿ya? Eh, conscientemente, ¿ya? Y los alumnos en general, salvo eh, la- la- los casos excepcionales que les comenté anteriormente, los alumnos en general también están poniendo atención a lo que el profesor está explicando, ¿ya? O lo que está hablando. Entonces en esos casos también la interacción es de tipo enfocada, ¿ya? ¿Cuál es la interacción no enfocada? Es lo contrario a lo que vimos, es lo contrario, ¿ya? Es aquella que se desarrolla entre personas que no tienen ningún objetivo en común ni mantienen vínculo de familiaridad alguno. Eso en general, ¿ya? Con el ejemplo que yo le acabo de dar antes, eh, nos podemos dar cuenta que la interacción enfocada también se puede dar entre personas que se conocen y que tienen un objetivo en común. A pesar de eso, también se podría dar. Aquí solamente, para que no nos confundamos, estamos dando esta definición de aquí, para mostrar eh, lo predominante, ¿ya? Lo predominante es que la interacción no enfocada se presente entre personas que no tienen objetivo en común ni mantienen vínculo de familiaridad alguno, que no se conocen y no tienen nada en común, ¿ya? Lo más frecuente es que en ese tipo de personas, en ese tipo de contexto, se presente la interacción no enfocada, ¿ya? Pero eso no significa que la interacción no enfocada no se pueda presentar en personas que sí se conocen y que tienen, porque también se puede presentar, ¿ya? Pero lo más común es que se presente, repito, lo más común es que se presente entre personas que no tienen ningún objetivo en común, ni mantienen ningún vínculo, ni se conocen, ni nada de eso, ¿ya? Es una modalidad de interacción, la interacción enfocada, en el que muchas veces las personas que interactúan pueden ser no conscientes de ello. Eh, Es decir, hay personas que pueden estar interactuando con otras, pero no son conscientes de que lo están haciendo, ¿ya? Eh, por ejemplo, lo que sale aquí en la tercera viñeta, cuando los peatones evitan chocar unos con otros, ¿ya? Ahí hay una interacción, ¿ya? Aunque yo no esté hablando con la otra persona, ¿ya? Pero según la definición que nosotros hemos visto, no necesariamente tengo que hablar, ¿ya? Para interactuar con alguien. Yo puedo interactuar con alguien de manera gestual también, ¿ya? Si yo voy cruzando un semáforo y me quedo mirando con otra persona,
para evitar chocar con esa persona, esa es una forma de interacción. Es muy básica, pero es una forma de interacción. ¿Ya? Eh, o cuando voy por la calle y alguien me entrega un folleto de publicidad. ¿Ya? Yo voy caminando y alguien me entrega, yo miro al promotor o a la promotora y la promotora o el promotor me entrega un folleto. Yo el hecho de recibírselo hay una interacción social. ¿Ya? Pero esa interacción ni siquiera a veces es consciente. Yo a veces voy caminando y puedo mirar de reojo a la promotora o al promotor y voy a recibir el, el folleto de publicidad y tal vez no me dé cuenta hasta que camino unas par de cuadras y me fijen que llevo un papel en la mano. ¿Ya? Esos son ejemplos de interacción no enfocada. ¿Ya? Eh, Porque generalmente con personas que no conozco. Son desconocidos para mí y tampoco tengo ningún propósito, ningún objetivo en común con esas personas. ¿Ya? Entonces la mayor parte de esas interacciones son no enfocadas. ¿Ya? La mayor parte de esas interacciones son interacción no enfocada. ¿Ya? Bueno, sigamos con la última parte, el último que nos queda para esta clase, que es este tema que está aquí, que tiene que ver con la importancia que tienen los significados eh, como mediadores de la interacción social. ¿Ya? Básicamente la idea de esta que se plantea en esta diapositiva tiene que ver con el hecho de que la interacción que yo tengo con otras personas o con grupos sociales, etcétera, eh, hay un elemento que interviene en esas interacciones y que es lo que hace que eh, no todas las personas interactúen de la misma forma en los mismos escenarios o en los mismos contextos. ¿Ya? ¿Por qué? La razón o una de las razones es porque como nosotros como personas tenemos subjetividad. ¿Ya? Interpretamos las cosas nosotros según los significados que le damos a esas cosas. Y esas cosas pueden ser palabras, pueden ser gestos, etcétera. Una gran parte de nosotros vamos a interpretar una palabra generalmente de una misma forma, pero hay personas que no necesariamente lo van a hacer y pueden tener interpretaciones que pueden ser completamente diferentes. ¿Ya? Entonces, eso nos va a llevar a interactuar de manera distinta. Esa es la idea que se trata en esta diapositiva, que los significados que nosotros le damos a las cosas nos van a hacer interactuar con otras personas o con grupos, etcétera, de determinadas formas que van a variar de un contexto a otro. ¿Ya? Entonces, como dice acá, una de las características distintivas de la interacción social es que las personas, a diferencia de otras especies, por otras especies me refiero a las especies animales, ¿ya? Las personas con frecuencia interpretan las acciones de los demás, ¿ya? En vez de solamente reaccionar de manera automática a ellas. A diferencia de los animales reaccionan a las acciones de otros animales de manera automática, ¿ya? En base a actos reflejos, a instintos y cosas como esas, ¿ya? Nosotros, por el contrario, como seres humanos, eh, en gran parte nosotros no reaccionamos directamente a las acciones, sino que les damos un significado antes de reaccionar, ¿ya? Nos vemos las acciones como simples acciones, ¿ya? Le damos un significado a esa acción, ¿ya? Y eso es importante porque eso nos da una variedad de interacciones sociales distintas en base a los significados que nosotros le asignemos a distintas cosas que intervienen dentro de la interacción. ¿Ya? Entonces la respuesta que yo puedo tener al comportamiento de alguien se basa en parte en el significado que yo le doy a esas acciones, a las acciones de esa persona. ¿Ya? Entonces, según lo que estamos hablando antes, las personas pueden reaccionar de diferentes formas frente a un mismo gesto, una misma acción, una misma palabra o una misma entonación verbal, ya que pueden eventualmente asignarle significados variados a estos distintos elementos. ¿Ya? Eh, Esto implica que las formas de interacción social, ¿ya? Si bien están definidas objetivamente por la estructura social, es decir, que hay pautas más o menos preestablecidas de cómo yo tengo que interactuar con el profesor, cómo yo tengo que interactuar con el médico, cómo yo tengo que interactuar con mis amigos, cómo tengo que interactuar con mi familia. Eso está definido de antemano, de manera más o menos objetiva, ¿ya? Eh, lo cual quiere decir que la interacción es en cierta medida previsible, ¿ya? Porque yo, si soy profesor y voy a interactuar con un alumno, yo sé de antemano, en términos generales, cómo va a comportarse ese alumno,
porque ya sé cuáles son las pautas de interacción que él tiene que seguir. Eso significa que la interacción social sea en cierta medida previsible. Yo puedo prever cómo se va a comportar una persona. ¿Ya? Eso por una parte. ¿Ya? Eso por una parte. Sin embargo, por otra parte, la interacción social tiene un importante componente subjetivo y eso depende de cada individuo. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que la interacción es en cierta medida imprevisible. Hay una parte de la interacción social que es imprevisible porque yo como profesor tengo que, si tengo a un alumno hablar sobre X materia, ¿ya? Yo por una parte voy a saber en términos generales cómo se va a comportar el alumno, ¿ya? Pero, pero esa parte que yo sé cómo se va a comportar el alumno es una parte, no. Hay una pequeña parte o que es variable, digamos, que va a ser siempre imprevisible para mí, ¿ya? Porque eso va a depender eh, de cuestiones subjetivas del alumno, digamos, ¿ya? Eh, y por lo tanto hay una parte de esa interacción que yo voy a tener con ese alumno que yo nunca la voy a poder prever, ¿ya? Y es por eso que de repente, y es por esa razón por la que de repente eh, un profesor está hablando con un alumno y el alumno se enoja y se va de la sala, por ejemplo, ¿ya? Se supone que eso objetivamente no debería pasar, según lo que define la sociedad respecto de cómo debe ser la interacción entre profesor y alumno, ¿ya? Pero pasa, ¿ya? Pero pasa muy seguido, ¿ya? ¿Y por qué pasa seguido? Por el componente subjetivo que tiene la interacción y que depende de cada individuo, ¿ya? También podría pasar que el que se sale de sus casillas es el profesor, y también pasa muy seguido, ¿ya? Y también por el componente subjetivo que tienen todas las personas, ¿ya? Porque las personas no son androides, no son robots, ¿ya? Interpretan las intenciones de los demás, las palabras de los demás. Entonces, suponiendo en este ejemplo que estamos viendo de una interacción entre profesor y alumno, ¿ya? Eh, Supongamos que el profesor está hablando con el alumno y le dijo una palabra X, cualquier palabra, ¿ya? Eh, y esa palabra al alumno no le gustó, porque la consideró una ofensa, lo que sea, ¿ya? Eh, y pueden ser palabras sin connotación a veces, o a veces sí pueden tener connotación negativa, ¿ya? Por ejemplo, el profesor le dijo que era muy impulsivo y al alumno no le gustó que le dijeran eso, porque él considera que la palabra impulsivo tiene una connotación negativa, por decir algo, ¿ya? Y a partir de ese significado que el alumno le asignó a la palabra impulsivo, reaccionó mal y la interacción se fue a la basura y se fue de la sala enojado, etcétera, ¿ya? Ahí hay un ejemplo de cómo los significados que yo le puedo asignar a una palabra pueden determinar la manera en cómo se da la interacción. Si yo cambio a ese alumno y pongo a otro y hago lo mismo, también le digo que es muy impulsivo, ese alumno tal vez, ese otro alumno o alumna, da lo mismo, eh, a ese alumno no le pareció que la palabra impulsivo tuviera algo negativo, entonces no reaccionó mal, se lo tomó bien, ¿ya? Y tomó de manera constructiva lo que el profesor le está diciendo. Es un caso totalmente distinto, donde se observa la diferencia de la interpretación que le pueden dar dos personas distintas a una misma palabra, ¿ya? Y si nosotros reemplazamos esa palabra por un gesto, por una postura corporal, por lo que sea, también vamos a tener que algunas personas lo van a interpretar de una manera y otras personas lo van a interpretar de otra forma. Eh, Cuando yo hablo de interpretación, eso significa asignarle un significado a una palabra, a una acción, a una entonación verbal, ¿ya? Significado e interpretación son como sinónimos en este caso, ¿ya? Eh, entonces eso, ahí ustedes pueden darse cuenta de cómo los significados que yo le puedo asignar como individuo a una palabra, a un gesto, a una acción, a un tono de hablar, eh, van a determinar la manera como se van a dar las interacciones entre las personas, ¿ya? Y eso depende de cosas subjetivas, ¿ya? Depende de cosas totalmente subjetivas, que tienen que ver con la personalidad del individuo, cómo ha sido su socialización,
cuáles son los valores que tiene la persona más interiorizados, va a depender de un montón de cosas, ¿ya? Por eso que varía de un caso a otro, ¿ya? Em, Obviamente que dejando de lado estos dos ejemplos extremos que di, en la mayoría de los casos, si un profesor le hace este experimento con todos los alumnos de su curso, la mayoría no va a reaccionar mal a la palabra impulsivo, por ejemplo. Pero tal vez un par o tres sí lo hagan. ¿Ya? Estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? Y no se piense que este ejemplo lo saqué de algo real. Ya es un ejemplo inventado, sino no estoy aludiendo a un ejemplo o algo que me haya pasado a mí, por ejemplo. ¿Ya? No tiene nada que ver con eso. Estoy dando un ejemplo hipotético simplemente. Em, entonces eso, ¿ya? Eso tiene que ver con el carácter subjetivo, ¿ya? De la interacción social o de los significados que yo le asigno a una palabra, a un gesto, etcétera, ¿ya? Y que pueden cambiar la manera de cómo yo estoy interactuando con quien sea, con el profesor, con el médico, con mis amigos, etcétera, ¿ya? Y esto yo creo que le ha pasado a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado alguna vez que dijimos una palabra que para nosotros no tenía ningún significado negativo y alguien lo toma mal. Alguien lo toma mal y se produjo un conflicto. Y ese alguien puede haber sido otro amigo, mi mamá, el profesor, un compañero de curso, etcétera. ¿Ya? Eh, o también, o también puede pasar que yo sí ocupé una palabra que era ofensiva y estaba hablando con un grupo de amigos y la mayoría se enojó y hubo uno que no le molestó, porque no le molestó, ¿no? Porque no le molesta ese tipo de palabras. ¿Ya? También podría darse un caso así, más extremo. ¿Ya? Pero con eso quiero mostrar lo variable que es esto de asignar significado. ¿Ya? Es muy variable, ¿ya? A pesar de que se pueden seguir determinadas pautas generales. ¿Ya? Sigamos, ya nos queda poco. El lenguaje oral y escrito es el principal medio a través del cual las personas desarrollan sus procesos de interacción y a través del cual crean significado. ¿Ya? El lenguaje oral y escrito. ¿Ya? Yo creo significado con eso. Cuando ocupo una palabra, esa palabra tiene un significado. Cuando yo digo una palabra, ¿ya? Eh, cuando yo digo una palabra en distintos tonos, eso va a crear un significado. ¿Ya? Si yo le digo, si yo le digo, por ejemplo, a mi hermana o a mi hermano, en un tono así como, ya no te preocupes, no seas tonto, ¿ya? Es distinto a que yo le diga, oye, no seas tonto, ¿ya? Porque obviamente estoy ocupando tonos de voz distintos, ¿ya? Y eso va a crear un significado. Y probablemente la interpretación que van a hacer las personas de esos distintos tonos van a ser también distintos, ¿ya? Entonces yo a través del lenguaje creo mucho significado, ¿ya? Y las personas que reciben digamos, esa comunicación también le asignan significado, ¿ya? Esto es bidireccional, va tanto para la persona que emite el mensaje como para quien lo recibe. Pero también tienen importancia el lenguaje no verbal, ¿ya? Las expresiones faciales, las expresiones corporales, también tienen mucha importancia para crear significado. No es lo mismo que yo esté hablando con alguien eh, con la mano en la cabeza, así como aburrido, a que le esté prestando atención, mirándolo a los ojos. ¿Ya? Eso es el lenguaje no verbal. Y eso también crea significado, ¿ya? Porque la persona que tengo al frente va a interpretar eso eh, como una muestra de poco interés, eh, o en el caso contrario como una muestra de mucho interés, ¿ya? Entonces a través del lenguaje no verbal yo también puedo, puedo crear significado. Y lo mismo cuando, por ejemplo, un profesor está haciendo clase y ve que un alumno pone una cara extraña cuando el profesor dijo X cosa. Obviamente ahí uno puede interpretarlo, no le gustó lo que dije, se sintió ofendida, se sintió tocada, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la persona crea significado a partir de cosas eh, que pueden ser no verbales, como un gesto, una postura corporal, etcétera. ¿Ya? Y también están los símbolos. Los símbolos también crean significado. ¿Ya? Los elementos gráficos o materiales que representan una idea. Los símbolos son elementos gráficos o materiales que representan una idea. ¿Ya?
Si yo, por ejemplo, llegara un día a la clase con una chaqueta y en el hombro de la chaqueta llevara una esvástica pegada, ¿ya? Pero yo no estoy diciendo nada, solamente llevo una esvástica en el hombro, ¿ya? Probablemente la mayoría de los alumnos va a interpretar eso, le va a asignar un significado negativo, aunque yo no diga nada. Yo solamente tengo una esvástica pegada en el, en el hombro de la chaqueta. Una esvástica es el símbolo nazi para quien no sabe, ¿ya? Es la cruz esa de Malta, creo que se llama. Eh, no, no es cruz de Malta, perdón. Otro tipo de cruz que no recuerdo el nombre. Eh, pero todos la conocen, es el símbolo nazi, ¿ya? Que es un símbolo que los nazis lo tomaron de una cultura hindú, creo que era, ¿ya? Pero ahí un símbolo como digamos, como la esvástica nazi, crea mucho significado. ¿Por qué? Porque el símbolo nazi tiene una connotación que es totalmente negativa. Entonces yo a través de los símbolos también eh, puedo generar significado, ¿ya? Puedo comunicar cosas y las personas que están recibiendo ese mensaje pueden crear significado a partir de eso, ¿ya? Eh, lo mismo puede ser con, por ejemplo, si con el tipo de ropa con la cual yo me he visto. Si me he visto completamente de blanco, si me he visto completamente de rosado, completamente de negro, o si ocupo colores muy vistosos, yo también voy a estar representando algo. Eh, si llego con una polera que tiene colores negros, verde, amarillo y rojo, eh, también voy a estar probablemente representando algo, ¿ya? Creo que esos son los colores del, de la cultura esta em, que está en torno al cannabis, creo que esos son los colores. Eso es lo que trataba de explicar, ¿ya? Em, entonces la ropa también, los colores de la ropa que yo use también son símbolos y también puedo representar cosas con eso, ¿ya? Lo mismo que si llego con una polera de un club, de Colo Colo, por ejemplo, ¿ya? También voy a estar comunicando algo, ¿ya? Que va a ser distinto que si llego con una polera de color azul, ¿ya? Va a ser totalmente distinto, ¿ya? Entonces yo voy a estar comunicando algo a través de ese símbolo, porque esa camiseta blanca es simbólica, ¿ya? Simboliza algo. Del mismo modo que la camiseta azul también simboliza algo, ¿ya? Entonces yo voy a estar comunicando cosas con eso, ¿ya? Con un símbolo, ¿ya? Y voy a estar comunicando algo y las personas que van a recibir ese mensaje, ¿ya? Van a crear significado a partir de eso. ¿Ya? Entonces alguien va a poder decir, el profesor es de Colo Colo, el profesor es del otro club, y, y, y como están las cosas hoy en día, le puede asignar cualquier significado, ¿ya? Y nosotros sabemos cuál es el significado que se le asigna muchas veces a los hinchas de un club o de otro, ¿ya? Tiene que ver con categorías sociales muchas veces, ¿ya? Eso respecto de todo lo que crea significado, ¿ya? Y por último, los significados que los individuos crean se ven muchas veces también, aparte de lo que hablamos antes, se ven determinados por la experiencia de socialización dentro de la sociedad, ¿ya? Y en este sentido son muchas veces un reflejo de la cultura. Los significados que yo creo están muy ligados a la cultura dentro de la cual yo estoy, la cultura general o la cultura específica a la cual pertenezco. Por ejemplo, las personas pueden asignarle significados distintos a un mismo acto de interacción, como por ejemplo ir de fiesta con los amigos. Eso es un acto de interacción. Y las personas que están haciendo, digamos, que están haciendo ese acto o los que están presenciando ese acto, le pueden dar significados muy distintos a ese mismo acto. Va dependiéndose de si su socialización se vio guiada, por ejemplo, por una familia religiosa o una no religiosa, ¿ya? Entendiendo que la religión, por ejemplo, es más restrictiva respecto digamos, de la diversión juvenil, ¿ya? ¿Por qué? Porque se asocia la diversión juvenil con drogas, con alcohol, con promiscuidad, etcétera, ¿ya? Entonces la religión tiende a ser más precavida o más restrictiva respecto a eso, ¿ya? En cambio, digamos, en una familia no religiosa no van a tener eso, no van a tener ese tipo de normas o ese tipo de valores inculcados.
Entonces, eh, las personas que se crían en una familia religiosa o en una familia religiosa pueden asignarle significados distintos a distintos tipos de interacción, ¿ya? Como salir de fiesta, tener polola, consumir alcohol, lo que sea, puede ser cualquiera, ¿ya? Obviamente que no estoy diciendo que todas las personas que se crían en familias religiosas van a tener exactamente el mismo significado, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que puede ser más probable, ¿ya? Puede ser más probable que si yo, por ejemplo, me crié en una familia religiosa bien creyente, a mí me educaron con valores determinados, X, es probable que yo en mi adultez eh, em, le asigne una connotación negativa al tema de consumo de alcohol o de ir de fiesta, aunque quizás no tiene nada de negativo. ¿Ya? Si yo tengo un hijo que quiere ir a fiesta a los 14 años, por ejemplo, y yo mismo me crié en una familia religiosa y yo interioricé esos valores religiosos, voy a tener probablemente un pensamiento que va a ser bastante restrictivo. Y yo voy a considerar que ir de fiesta con los amigos para un niño de 14 años es algo negativo. Y le voy a decir que no puede ir. En cambio, si yo me crié en una familia que no era religiosa, tal vez no voy a tener esos valores ni esas normas tan restrictivas. Entonces, puesto en la misma situación, con un hijo de 14 años o una hija de 14 años que quiere ir a una fiesta, yo tal vez voy a hacer una interpretación distinta. Porque para mí ir de fiesta es compartir con los amigos simplemente. Y le voy a decir que vaya, ¿no? Que tiene que divertirse. ¿Ya? Y eso depende de cómo yo me socialicé. ¿Dónde? ¿Con quiénes? ¿Quiénes tuvieron más importancia? Mi familia, que era religiosa, mi grupo de amigos que no era religioso, la escuela, la universidad, etcétera. Va a depender mucho, es muy variable. Y eso lo pueden ver ustedes mismos. Si ustedes analizan a ustedes mismos, pueden ver eh, cuáles son las instituciones o los agentes de socialización que han tenido más importancia dentro de su vida. ¿Ya? Yo creo que fue una pregunta en la prueba. Agente de socialización no es la mamá. ¿Ya? La mamá no es un agente de socialización. El hermano tampoco. ¿Ya? Agente de socialización es la familia. La mamá es parte de la familia. Pero si yo digo mi mamá es un agente de socialización, no es tan correcto. ¿Ya? Porque los agentes de socialización son instituciones o grupos. Entonces, eso respecto de los significados, ¿ya? Depende mucho de cómo yo me socialicé, perdón, ¿ya? Qué agentes tuvieron más importancia en mi proceso de socialización, perdón. Eh, y dependiendo de eso, voy a poder o le voy a asignar significados distintos a unos mismos actos de interacción, ¿ya? Y eso es muy variable, depende de cada persona, ¿ya? Entonces con esto damos por terminada la clase de hoy. Y los dejo invitados para la clase 12, donde vamos a seguir hablando del tema de interacción social.